Saludos, mi nombre es Julio Axel Ponce y soy editor de Tropical Podcasting. Y yo soy Mayra Ortiz, cofundadora de Podcasteras Media. Y hoy, en esta edición de ¿Qué está pasando en el podcasting?, vamos a hablar de cómo el podcasting se está metiendo en Estados Unidos, específicamente con los latinos y en la población general, pero hay un número de latinos que está escuchando podcast en pie que está bien interesante. También vamos a hablar de que si valen la pena los clips de tu podcast en las redes sociales. Ese debate va a estar bien interesante. Y también en los tips, trucos y estrategias, conceptos para crecer y mercadear tu podcast. Son un montón. No vamos a dar los 22 que hay en el link, pero vamos a hablar un poquito también, nos vamos a ir un poquito profundo a estos conceptos para crecer y mercadear tu podcast. Bueno, como comentaste al principio, más de la mitad de los latinos en Estados Unidos están escuchando podcast. Y eso fue un estudio que hizo New American Consumer Bicultural Latinos. Cuéntanos. Esto fue de iHeartMedia, ¿verdad? Este estudio fue publicado por iHeartMedia y encontró que 63% de los latinos que se consideran biculturales, que se consideran estadounidenses y latinos, ¿verdad? Porque han nacido en Estados Unidos, están escuchando podcasts semanalmente, 63%. O sea, 6 de cada 10 está escuchando podcasts a la semana. Y casi todo, el 96%, prefiere el podcast, el contenido creado por humanos. O sea, que eso ya vemos cómo en los estudios se está metiendo esa pregunta de que si prefieres el contenido de humano o estás bien con el contenido creado por inteligencia artificial. Sí, hay una tendencia ahí, ¿no? O sea, ya estamos viendo eso. Otra cosa que encontraron es que el 90% de esa población de latinos consume en inglés, pero 65% está escuchando en ambos idiomas. Obviamente estos latinos están acostumbrados al inglés, trabajan y viven con ese idioma, así que no tienen problemas en cuestión de escuchar no solo podcast, sino también están en música y noticias y todo lo demás, como que en cuestión de consumir contenido lo pueden hacer en ambos idiomas. Pero esto está interesante también, esta cuestión de ¿verdad? De cómo consumen, porque este es el perfil, como mencioné en el newsletter, es el perfil del oyente latino en la audiencia que más escucha podcast en el mundo, que es en Estados Unidos. Y entonces esto nos lleva a preguntarnos, ¿verdad? ¿Por qué se tratan estas audiencias distintas a veces en cuestión de la audiencia que prefiere inglés versus la audiencia que prefiere el español? Bueno, yo, según por lo menos lo que en mi experiencia viviendo aquí en Estados Unidos, lo que puedo decir, ¿no? O sea, con la comunidad latina, es que hay una división. Hay un montón de divisiones. Yo sé que nos quieren meter a todo el mundo en un melting pot, pero hay un montón de divisiones. Están los latinos que vinieron de su país de origen y están viviendo en Estados Unidos, que tienden a querer escuchar alguna que otra cosa que los una a ese origen. Uh-huh. Y están pues teniendo que tal vez inmiscuirse con lo que sea en inglés. Están los que son ya segunda generación, que nacieron en Estados Unidos, están acostumbrados a hablar, escuchar inglés todo el tiempo. Inclusive hay quienes sus padres no le inculcaron hablar español y no saben mucho español o no conocen. Son los que llaman los yo no sabo. Yo no sabo. ¿No? O sea, no sabo kids. Los no sabo kids que no hablan español realmente. Y entonces, claro, van a consumir más en inglés. Y están los que sí sus papás le enseñaron, ya después que pasa este estigma o están tratando de romper este estigma de que hablar español es malo en Estados Unidos, pues entonces están esos que hablan los dos idiomas y quieren consumir de las dos cosas y quieren estar en los dos lados. Yo creo que sí lo dividimos porque hay que dividirlo, porque yo lo mismo te escucho algo en inglés que te escucho algo en español, pero si yo quiero algo más cercano que se sienta más real a mi realidad, yo voy a ir a lo que es en español, porque el sentido del humor es bien diferente, todo es distinto. Así es que, pues, noticias en inglés por lo regular, porque es lo que tengo como que más accesible, pero si quiero algo de lo que está pasando en Latinoamérica, me voy a ir a noticias en español, que creo que me lo van a dar mejor digerido. Así es que sí, yo mantendría esa división, de hecho. Esa es mi muy humilde opinión en este asunto. Sí, y eso también nos lleva a que hay gente, ¿verdad? Hay latinos que están pensando, entonces, si van a empezar un podcast, si lo tiran en español o si lo tiran en inglés. Pero si tú crees que tu mensaje va a llegar mejor, aunque seas latino, haciendo un podcast en inglés, pues, o sea, nosotros pudimos haber hecho este podcast en inglés, pero íbamos a hacer
uno de muchos metapodcasts, ¿verdad? Demasiado. Hablando de podcasting en inglés, así que nos fuimos en español, pues hay menos gente hablando de este tema. Pero igual, o sea, si tú crees que tu mensaje va a llegar mejor para inglés, pues considéralo. Yo lo que creo es que también depende a quién tú quieres que sea tu audiencia. Si tu audiencia va hacia esa persona que se parece a ti en ese sentido de que está en Estados Unidos, y cuando digo se parece a ti, no a ti, Julio, sino a quien me está escuchando, que está en Estados Unidos, es una segunda generación, su primer idioma viene siendo inglés, segundo idioma español o lo que sea, bueno, pues igual te sientes mucho más cómoda hablando en inglés. Entonces, si le estás atendiendo a ese tipo de audiencia, pues vete por ese idioma. Entonces, para mí, sigo en que debe seguir separado porque son realidades de vida distintas y bagajes diferentes. Claro. Entonces, relacionado y hablando de esto, el podcasting le llega a más de la mitad de la población estadounidense. Cuéntanos qué dice esa nota. Sí, este es un reporte de US Podcast Report 2025 de Triton Digital, la gente de Triton Digital. Ellos, ¿verdad?, recopilaron descargas de plataformas de hosting y también hicieron una encuesta a más de 12,000 oyentes, más de 12,000 oyentes mensuales de podcast en Estados Unidos de 18 años o más. Y encontraron un montón de cosas bien interesantes porque el reporte completo está bien interesante en cuestión de, ¿verdad?, de todos esos hallazgos. Pero las 4 categorías que decidí mencionar en el newsletter fueron alcance, audio y video, plataforma y género. Porque son las que más nos pueden afectar, ¿verdad?, a nosotros ahora mismo. En cuestión del alcance, 53%, o sea, más de la mitad de la población le está llegando el podcasting mensualmente, son 53.6%. Cuando se habla de audio versus video, el 80% de esta audiencia mensual, gente que escucha podcast o consume podcast mensualmente, el 80% consume ambos. Escucha en español, escucha audio y luego ve video, o que tiene unos podcasts en audio y otros podcasts en video. La cosa es que la mayoría de la audiencia está en modo híbrido. Solamente 13% escucha solamente audio y solamente 7% ve solamente video. O sea, estos son unos números bien interesantes porque, ¿verdad?, vemos en notas y vemos en opiniones que el podcasting se está metiendo el video, que esto, lo otro y qué sé yo, pero cuando llegan estos reportes, lo que nos están diciendo es que la gente está consumiendo de las dos maneras. Y de eso vamos a hablar un poquito ya mismo de cuestión ¿verdad?, del video y cómo el video lleva o no lleva a nuevas audiencias. ¿Vas a decir algo? No, era para llevarlo a eso, pero... No, déjame... dale, es que pensaba que habías acabado. No, estaba cogiendo aire. En cuestión de las plataformas, YouTube sigue siendo la favorita, casi 40%, dice que esa es su plataforma para consumir. 11% está escuchando podcast en Apple Podcast. Va a estar bien interesante ver cómo ese número sube ahora que Apple Podcast, ¿verdad?, está haciendo que el consumo de video sea mucho más fácil para el resto de la población, y ver también cómo ellos se mercadean, porque una de las críticas a Apple Podcast era que ustedes no están haciendo nada con esta aplicación, como que no la están vendiendo, no están haciendo que la gente, la verdad, la escucha. Exacto, viene gratis en todos los iPhones, pero como que cuántas personas de verdad la están usando. Así que va a estar bien interesante ver cómo esos números suben. Y esto también, de verdad, que me pareció bien interesante en cuestión de los géneros. La comedia, el género de la comedia es el único género que funciona bien en video y en audio. La ciencia, la historia y la ficción, obviamente, pues funcionan mejor en audio. La ficción, pues, es más difícil, ¿verdad?, hacer una producción de una audioficción y hacerla en video. Y los deportes y música, pues ya son videos, pues son gente hablando, entrevistas o lo que sea, pero que el género de la comedia funcione en ambos, es como que ese puente, ¿no?, entre consumo. Y aquí es donde yo me imagino que mucha gente empieza en video y termina en audio, o viceversa, como que brincan de uno al otro fácilmente. Yo creo que es más como que bueno, no, quién sabe. No tengo idea de cómo es, pero sé que realmente sí es más fácil agarrar un chiste por lo regular o algo de comedia, sea en video o sea en audio. Tú no tienes que verlo para la intención que pone alguien, un cómico,
cuando está hablando. Claro. Y una de las preguntas que nos podemos hacer con esto es que si nuestro género, el género que estamos presentando en nuestro podcast, justifica el video, o sea, justifica una estrategia de video. Si es algo de comedia, pues quizás pues, sí hay que tener una estrategia de video robusta versus si es ficción, pues no tanto. Sí, han habido como que ideas por ahí saltando. Hace poco vi, no me acuerdo en qué, no me acuerdo en qué newsletter salió porque leo varios a la vez. Pero hubo alguien que sacó de este podcast que creo que es de historia y hicieron una animación todo por inteligencia artificial. Y entonces eso era lo que iba acompañando el video. Y eran como, no era animación así de muñequitos ni nada por el estilo, eran dibujos. Eran dibujos y con cada parte como que el dibujo cambiaba. Y yo recuerdo, como fan de Game of Thrones, recuerdo haber visto de vez en cuando algunos videos que hacían en YouTube que eran del lore, ¿no? De la historia, de cómo se llega a tal cosa que pasó en el episodio, que era basado en los libros, y hacían dibujos y la animación era únicamente, por ejemplo, varios puntos en el dibujo, ¿sabes? Estaba el dibujo y, qué sé yo, el fuego se veía en movimiento, pero no había más ningún otro movimiento. El movimiento era el fuego únicamente, ¿no? En una conversación, que puede ser algo que puede ser atractivo para, por ejemplo, las ficciones o los narrativos. Eso es algo que podría ayudar. Si se quieren meter en video. Claro, ¿no? esa es la cosa. Si tu género justifica, ¿verdad? Meterte al video, tener una estrategia de video, pues cuando estás promocionando ese video, que es lo próximo que vamos a hablar, pues entonces pues hay opciones, hay que ser creativo, ¿no? Hay que inventársela. Sí, lo que nos lleva a el episodio que sacó nuestro compi podcaster Sune esta semana en Quiero Ser Podcaster Pro, de si valen la pena los clips en los podcasts. Gracias, Sune, por la discusión. Estuvo bien interesante. Estuvo súper interesante. Él, ¿verdad? Tomó 4 podcasters bien diferentes, bien distintos, con podcasts bien distintos, y empezaron a hablar de eso, de si vale la pena el esfuerzo de poner los clips, ¿verdad? Para promocionar tu podcast en redes sociales. No hubo un consenso, nadie dijo sí o no. Por eso estuvo bien chévere la conversación, porque alguna gente decía como que sí, a mí me han funcionado, y otros decían como que a mí no me han funcionado tanto, y otros como que a veces los pongo, a veces Ni voy no. a tratarlo. O sea, exacto, es como que hubo un mix de opiniones bien interesante. Algunas citas que me parecieron bien interesantes de ese episodio. Ignacio de Miguel, que es de un podcast que se llama Branded, que es de la agencia Podcast, dice: si los haces, los clips, hay que hacerlos bien para que tengan un impacto real. Con cámara fija y fondo difuminado no sirve para nada. Nidia Moros, de Dramas con K de Kimchi, dice: cuando tienes redes sociales, trabajas para la red social, algo te tiene que dar a cambio: comunidad, autoridad o un espacio donde subir publicidad gratis. Y Nidia tiene un montón de razón. Jorge Marín Nieto, de Al Otro Lado del Micrófono, dice: los clips pueden servir como recordatorio de que está ahí, pero ese traslado de alguien acostumbrado a consumir contenido rápido hacia un formato 1000 veces más largo es muy difícil de lograr. Y Jorge tiene razón, porque esa ha sido una de las cosas, uno de los temas más prominentes en estas conversaciones del video y de podcast y redes sociales y mercadeo y de todo. ¿Cómo yo hago que tú, que me encontraste en Instagram y viste el clip en Instagram, te saco de Instagram y te llevo al podcast? Y, o sea, ¿qué estrategia uso? ¿Puedo usar un clip del episodio? ¿O tenemos que crear un clip totalmente aparte del episodio, pero hablando del episodio para que ¿verdad? te lleve al podcast? Yo, de verdad que esa... Yo no soy un buen ¿cómo se llama? Una buena ¿cómo ¿Balance? puedo decir? No, ¿Medida? ejemplo, no ejemplo, como que La barra no. sí. Yo no soy la mejor persona para medir esto, porque yo obviamente estoy buscando gente que hace podcast en Instagram, así que sí ¿verdad? Lo estoy chequeando. Pero como de verdad que yo no me acuerdo la última vez en que yo haya visto un podcast o un clip y le haya dado clic o lo haya buscado en Apple Podcast o en Pocket Cast o lo que sea, y haya escuchado un episodio de una sentada. O sea, de verdad que no sé honestamente no sé si ha pasado.
A Yo no sé mí, tú. a mí me ha pasado únicamente con un podcast que conozco, que se me había olvidado, no se me había olvidado, sabía que estaba ahí, estaba en mi línea, en mi lista de hace rato, Ujú. pero de vez en cuando es que lo escucho y de repente anunciaron este tema y fue un audiograma, de hecho, este tema que dije como que "Ah, yo tengo que escuchar esto" y fui directamente a buscar el podcast, pero porque los conozco y sé la calidad de lo que van a ofrecer. Y a mí en esa conversación hubo algo que me interesó un montón, que me gustó mucho y estoy de acuerdo con ella, es Marianela Sandovares, que ella es Community Manager, que también estuvo en la conversación. Ella hablaba que es que necesitas ver el clip como parte de la estrategia de mercadeo y es la otra pata de la mesa, ¿sabes? No se te puede ir la vida entera haciendo clips porque yo creo que el punto principal para ti es el podcast, pero eso no quita que el resto de cosas no contribuyan de alguna manera. Y ella, como lo decía, era eso, ¿sabes? Míralo como la otra pata dentro de esa estrategia de mercadeo, dentro de ese ecosistema. Cómo lo mueves, que ahí va a depender, claro está, de tu audiencia, de cómo quieres llegarle, si quieres aumentar o lo que sea, vas a mover distintas cosas dependiendo de. Pero estoy de acuerdo con lo que dice Jorge también en cuanto a que si de traer de el eterno scroll a algo más profundo, pues ya, ¿dónde está esa audiencia? ¿Esa audiencia es lo que quiere o no? Así es Claro, que porque igual si te da. estás scrolleando en Instagram es porque quieres perder media hora viendo memes. Ajá, entonces sí, la verdad, otra de las cosas que dijeron ahí, que yo encuentro que es súper real, creo que fue Sun el que lo dijo boca a boca. Nada como Ujú. el boca a boca. ¿Tú sabes cuántos podcasts yo tengo en mi lista que han sido recomendados por otra gente? Es como que, mira, escuché tal cosa y como saben que estoy metida en el asunto, a cada rato me mandan como, mira, ¿has escuchado esto? Es como que, ok, cool. Así es que sí, el boca a boca para mí es más efectivo, yo creo. Mira, pero Y en esta conversación con Sune, de lo que sí estuvieron de acuerdo es que el SEO y tener un newsletter o unas descripciones bien trabajadas, eso sí ayuda en cuestión del descubrimiento, ¿verdad? Que es que cuando alguien vaya a una de estas aplicaciones como Apple Podcast, Pocket Cast o lo que sea, y estoy buscando, por ejemplo, pone podcast de Marianela, como se llama Community Manager, pues cuando alguien pone, ¿verdad? Community Manager en el search, estoy seguro de que le sale bastante arriba, por eso mismo, porque ¿verdad? Va directamente a lo que ya está, al tema que ya está hablando. Así que son cosas también para considerar que antes de matarte haciendo clips, asegúrate de que esas descripciones y todo esté bien optimizado. cuando dijeron la parte de SEO, admito que mi corazón se emocionó. Tú sabes que yo soy fan del SEO. Cuando ella lo dijo fue como que sí, 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 exacto. Y no es tirar keywords ahí al garete, es Ajá. crearlo de tal manera que llama la atención. Y otra cosa, bueno, nos podemos quedar aquí diciendo, mejor escuchen el episodio de Sune. Vamos a enviarlo a que escuchen el episodio de Sune porque nos podemos quedar aquí discutiendo todo el episodio de Sune que estuvo bien interesante. Y en esa misma línea, ¿está el podcasting traicionando al audio, Julio? Bueno, eso fue la pregunta que se hicieron José Antonio Gelado e Iván Pachi, que estuvieron en Parix Audio Day en España, en Madrid, en estos días. Parix Audio Day es un evento bien importante, ¿verdad? De audio internacional, porque obviamente había gente de España, pero había ponentes también de México y de diferentes partes de Latinoamérica. Y una de las cosas, uno de los hallazgos que se mencionó mucho en este evento fue el crecimiento de los audiolibros, específicamente en España. Aparentemente en España hay más de 9.7 millones de oyentes de audiolibros. Y entonces, cuando ellos estaban preguntándose ¿qué está provocando que haya gente que esté consumiendo tantos audiolibros? Y por eso ellos se preguntan si el podcasting está traicionando el audio por el push del podcasting a moverse a video. Ahora hay más podcasts que antes eran de audio solamente, que han metido video no de la mejor manera y están haciendo que esa audiencia que estaba acostumbrada a escucharlos en audio se sientan, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Traicionado. Bueno, así traicionado y como que se siente como que los están empujando a otro lado. Es como que no, ya tuvimos nuestro tiempo, pero ahora tenemos Check it. esta otra gente que nos está viendo o que no le interesa que de repente digamos, chequéate esto.
y tú no sabes qué es esto porque lo estás escuchando, pero el que está viendo en video, pues está viendo que es una foto de algo, o qué sé yo, whatever, un producto o lo que sea. Y pues por eso están preguntándose eso. ¿Tú crees que hay gente que dijo, ya me quito del podcasting, de escuchar podcast porque se han cambiado estos géneros y me voy a escuchar un audiolibro? Pues yo creo que no necesariamente han dicho me quito completamente del podcasting, pero sí han dicho, han dejado de tal vez ser audiencia para ese podcast y se han movido a otros tipos de podcast. ¿Sabes? Para mí yo tengo momentos en el día en que escucho cosas. Por la mañana son las noticias, las cosas más de informarme y al final del día quiero que me cuenten un cuento y me voy a los narrativos o a un audiolibro. Y es posible que hayan rellenado ese deseo, si no encuentran un narrativo, lo rellenan con el audiolibro. Yo creo que es una teoría Ujú. que puede ser real, digamos. Así es que da oportunidad, yo lo que veo es que da oportunidad a que si estás haciendo un podcast, sigas pensando en que el audio es primero, en el sentido de que tienes que tener en cuenta a esa persona que está escuchando y no está viendo. Y a menos que lo único que quieras hacer es vídeo y no quieras meterte en audio en absoluto, que encuentro que es una burrada, pero si lo quieres hacer, mete mano. Y también tener en cuenta que tal vez hay una oportunidad para algo más allá de los chatcasts. Hay una oportunidad, hay gente que quiere algo distinto que no es dos personas sentadas en una butaca hablando. Sí, Y lo de dicen hecho, dos personas que están aquí hablando en una butaca. bueno, pero nosotros, o sea, estamos de modalidad remota, ¿no? O sea, Sí, o sea, nosotros tenemos que hacer video porque tenemos que vernos. Pero para ver las imagínate. reacciones como Claro. ahora mismo. Pero sí, no. Mira, pero no, pero o sea, y eso es lo que mencioné de los chatcasts, es prácticamente lo que dice José Antonio. Él dijo, el oyente, mira, me acabo de dar cuenta que escribí oyente en vez de oyente. El oyente de podcast está viendo cómo la mayor parte de los formatos que les sirven son de video. Son conversacionales, son entrevistas. Y no todo el oyente tradicional de audio era consumidor de ese tipo de cosas. Esos oyentes pueden quedarse huérfanos de contenido. Yo sí he visto eso. He visto podcasts que eran en audio primero y tenían un estilo específico que la gente, ¿verdad?, le gustaba. Y de repente hicieron este cambio a video y ahora son más entrevistas, es más conversacional, es menos estructurado porque el podcast de audio que parece que es una conversación ahí que va bien, es bien editado, o sea, la edición de eso y la cosa con el audio es que tú no te das cuenta que eso es editado. Pero estos podcasts ¿verdad? Que parece que es una conversación que fluye perfectamente y que está todo el mundo así. El podcast que parece que no tiene un libreto, usualmente tiene un libreto y está súper editado. Pero la cosa es la magia de la edición hace que tú pienses que eso es un flow que fluye normal. Eso no se puede hacer en el video porque si no sería corte y corte y corte y corte. Y no, eso no es un video ¿verdad? Que atraiga a la gente. Digo, depende. ¿Cómo? Chan. Depende, porque el video, ¿sabes? Depende de la plataforma en la que estás. El video va a ser más cortado o va a tener más cortes y dependiendo también la audiencia y el tipo de video que estás haciendo, puede tener más esos cortes y esas jugadas y si es un buen editor va a ser un buen corte en el momento preciso. Así es que, pero eso va a depender también de cómo fluye esa conversación. Ahí es que le das un trabajo brutal al editor. Eso, exacto. O sea, eso era lo que ibas. Así, tienes razón. Pero, ¿qué significa eso? Que necesitas más de una cámara Y un editor. y un Eso fue lo que editor de está 7 haciendo. pares. O sea, un editor de 7 pares. Porque con el audio, pues tú puedes aprender tú mismo y vas a Audacity, ¿verdad? Que es gratis y ya tú sabes que aquí de repente ves el pico y pues esto lo puedo borrar y pues lo pego de esta manera y qué sé yo. O sea, y tú misma puedes enseñarte a hacer eso. En el video necesitas Premiere, necesitas Final Cut, que te cuesta $100 al mes. Es una curva de aprendizaje bien alta, so vas a tener que pagarle a alguien y necesitas 3 cámaras, 4 cámaras para poder hacer esos cortes, ¿verdad? De que ahí le estás agregando un montón de cosas adicionales que quizás no tenías planificado o no querías. Así De que,
Yo estoy de acuerdo también en cuestión de yo no sé si la gente necesariamente se está quedando huérfana de contenido. Yo creo que hay bastante contenido, pero sí he visto de que la gente ha dejado de consumir cosas. Es como que me cambiaste los muñequitos, me cambiaste a lo Bye. que yo estaba acostumbrado, pues exacto, bye. Y maybe me encuentro un audiolibro o me encuentro otro podcast ¿verdad? Que me incluya en cuestión de la conversación y no me haga sentir qué sé yo, que estoy escuchándolos, pero estoy fuera por la ventana, afuera, y ustedes están adentro. Ujú. Y una cosa que puede ayudarte a saber cómo manejar ese contenido para tu audiencia, 100% voy a decir siempre que va a ser escuchar podcast para ser un mejor podcaster. Y esa fue una de las preguntas que tú pusiste hoy en el newsletter. Sí, esto fue Jessica Smalley, que es experta en contenido y en su LinkedIn. Ella preguntó, sí, exacto, si tú necesitas escuchar podcasts antes de crear un podcast. Y una gente le dijo que sí, otra gente le dijo que no. Y ella le sorprendió que gente le dijera que no. O sea, que no necesariamente, ¿verdad? Lo necesita. ¿Qué pasó? No, estoy escuchando. Como mi cabeza está volando ahora mismo. Como que mi cabeza está explotando. ¿Cómo? Pero alguien que me convenza de lo contrario, es lo que voy a Que decir. no, o sea, que te convenza de que tú no tienes que ser un buen... O sea, que no tienes que consumir podcast antes de hacer tu propio podcast. Alguien que me convenza que tú no necesitas escuchar absolutamente nada, ni tener ningún referente, ni nada por el estilo antes de tú empezar a hacer podcast. Porque yo soy vieja escuela en esto. Y me voy a quedar vieja escuela. Es lo mismo que un escritor. No me digas que tú puedes escribir un libro si tú no has leído un libro en tu vida. ¿Ok? Así que para mí va bastante relacionado. Por lo menos tienes que tener un referente, aunque me hagas el mismo referente de todo el mundo, porque mira que lo escucho cada vez que alguien me habla de un podcast, que quiere hacer un podcast, es el mismo referente que ya Iliana y yo estamos como que no, aquí va, sácalo, ese era, ya hasta apostamos a que nos dice que quiere que le gusta. Mel Robbins. Yes. Sí, o sea, pero aparte de eso, por lo menos tienen un referente. Por lo menos es algo que escuchan. Nosotras le abrimos la puertita que escuchen otras cosas. Sí. O sea, yo Sorry, te entiendo. interrumpí. No, pero... O sea, Por estar explotada aquí, como que... por eso me dio risa, porque yo estoy hablando y de repente escucho como que tú usualmente no haces ruido mientras yo estoy hablando. O sea, de No verdad que yo sé que me dejé llevar, perdón. esto te impactó. O sea, por eso te dejé let her cook. Como que... Pero, o sea, yo sí entiendo de lo que la gente le dijo a Jessica, de que consumir otras cosas, pues como que tú vas con una libreta en blanco, ¿no? Y no vas a buscar a que lo que ella menciona, que se te diluya la creatividad o empezar a copiarte prácticamente, va a ser prácticamente lo mismo que otra gente estaba haciendo. Yo soy bien creyente, y eso es algo que yo empecé, una práctica que empecé cuando hacía redes sociales de deporte. Es como que la rueda ya está hecha. Hay un montón de equipos y hay un montón de ligas y hay un montón de otras cosas que están haciendo estas cosas que yo puedo tomar de esa gente y lo puedo hacer yo. Y yo creo que así es, o sea, uno llega a la inspiración de eso, o sea, escuchas diferentes cosas y digo, ok, este elemento me gusta, como este podcast hace esto me gusta, yo quiero hacerlo de esta manera. Y este otro hace esta otra cosa, eso yo quiero, y tú creas tu propia cosa. Y de repente también lo bueno del podcast es que tú puedes empezarlo así y después te das cuenta de que no funciona y tienes que cambiarlo por completo. Y pues lo cambia y no pasa nada. O sea, como que dice, mira, pues cambiamos el formato porque, bueno, nos dimos cuenta que no estaba funcionando bien. Exacto. Pero sí estoy de acuerdo también en lo que ella dice, que se ha perdido un poquito el por qué. El por qué quieres crear un podcast. Que eso lo mencionamos aquí, ¿verdad? Como que contéstate tú mismo por qué estás haciendo un podcast. Porque por hacerlo, pues no es una contestación. O sea, tienes que tener una misión. Por Y pues hacerte mucha gente famoso, dice, tampoco. menos.
por eso es importante hacerte esa pregunta, porque mucha gente está como, sí, esto es lo que yo veo, y yo veo gente ahí con el micrófono y qué sé yo quiero hacer lo mismo. Pues si lo que te quieres es ver cool, pues no sé, tú te puedes grabarte tú mismo, no tienes que hacer un podcast, como que te grabas tú mismo, y que sé, sacas clips y haces clips tú mismo, o sea, whatever. Pero sí, la gente votó en Tropical Podcasting y todos los votos hasta ahora han sido que sí, que hay que hacerlo. Así que gracias. Por eso es que ustedes son mi comunidad, porque estamos en las mismas. Bueno, ¿y qué está pasando alrededor de la industria, Julio? Mira, pues rapidito, ya Podcast Movement 2026 tiene fecha y tiene localidad. Va a ser en Nueva York, en Manhattan, en un lugar que se llama Terminal 5. Y va a ser, bueno, esto va a ser, Podcast Movement ahora se va a convertir no tan solo en el evento de Podcast Movement, pero un montón de eventos alrededor de ese evento, ¿no? Como eventos más pequeños. Del 14 al 15 de septiembre del 2026 va a ser el Sounds Profitable Business Summit. Esto es más ya para la gente que está bien metida en el podcast y en cuestión de negocio, ¿verdad? Publicidad y mercadeo y todo esto. Esto no es necesariamente para los creadores, aunque si tú eres creador y quieres ir, estoy seguro que te van a dejar ir, pero no vayas pensando de que te van a enseñar tips o trucos o lo que sea. Esto va a ser más para hablar de la industria del podcasting. Luego, el septiembre 16, hay un after party del Upfront de la IAB. La IAB es el Interactive Advertising Bureau. Y el Upfront es prácticamente, o sea, esto lo hacen la mayoría de las agencias y canales y esto que dicen, mira, esto es lo próximo que viene. Y hacen un party con presentaciones diciendo esto es lo próximo, esto que lo otro. Eso está pasando ese día del 16 y después por la noche, pues Podcast Movement tiene un after party y ahí puedes ir y puedes conocer más gente de la industria. Y luego, septiembre 17 a septiembre 18, va a ser Podcast Movement propio. Y ahí dice que va a ser más enfocado a creadores, que eso va a estar bien interesante ver cómo lo van a hacer, porque una de las críticas que le ha llegado a Podcast Movement es como que yo vine a ver presentaciones para creadores y para crecer mi podcast y me encontré con muchas cosas de la industria y por eso es que yo entiendo que se está haciendo esta semana, porque si el summit el upfront de la IAB pasa el día antes, eso significa que hay un montón de gente obviamente en la ciudad de publicidad y de mercadeo, de agencias y todo esto. Y pues le da la oportunidad a esos dos grupos, porque hay gente, ¿verdad? Quizás como nosotros, que podemos estar en esos dos grupos, porque a mí me interesaría ir a ver, ¿verdad? Lo que está pasando en cuestión del negocio del podcasting, pero también quiero ir a los dos creadores. Y está el creador independiente, que a mí no me interesa saber qué es lo que es negocio. Yo quiero conocer a otra gente y saber técnicas y estrategias. Pues para ti está esos 2 días de 17 al 18 de septiembre. Yo creo que está súper cool. No es en un hotel, es en un lugar específico para eventos. O sea que te puedes quedar donde sea. Y es en Nueva York, o sea, es fácil llegar a este sitio. Es en el mismo medio de Manhattan. Eso ayuda, porque Nueva York no es barato. Ay, perdón. Eso ayuda, porque Nueva York no es barato para nada y que te amarren a un hotel en específico está bien fuerte. Sí, porque estoy editando. Sí. Sí, o sea, tienes que quedarte en el hotel. Cuando yo fui al Podcast Movement el año pasado, pues estaba quedándome en el mismo hotel. Y está cool porque pues puedes correr rápido para el cuarto y qué sé yo. Si, por ejemplo, cuando tenemos que grabar el podcast, o yo fui al cuarto, busqué la computadora y bajé. O sea, no estoy cargando con la computadora todo el día, como me pasó en Podfest, porque no me estuve quedando en el hotel de Podfest. Así que hacerlo en un lugar específico para eventos, yo creo que es una buena decisión. Y va a estar bien interesante ver cuál es el feedback de estos dos grupos, ¿no? Del grupo de el negocio y el grupo de los creadores. Y ver entonces si finalmente Podcast Movement logra, ¿verdad? Segmentar, no dividir, pero segmentar. Es como que si tú quieres esto, pues ve para aquí, pero lo hacemos todos los mismos días. Así que va a estar bien interesante. Bueno, y otra cosa que estuvo pasando es que llegaron los premios AMBIS, que es casi como decir los Grammys o los Oscars del podcasting. Y hay algunas ayudas por si acaso quieres meterle para el próximo año. ¿Quiénes fueron los ganadores, by the way? Sí, mira, los premios AMBIS tienen un montón de categorías que no las vamos a decir aquí todas porque estaríamos todo el día aquí.
Pero sí tienen una categoría de español, que ese es el mejor podcast narrativo, ficción o no ficción en español, y eso lo ganó No me provoquen, de la gente de Sonoro, que es una historia del el primer show de Juan Gabriel. Y Y Juan Gabriel es un ícono, por si acaso. O sea, claro, es o un sea, ícono. bueno, si tú hablas español y no sabes quién es Juan Gabriel, Y si no sabes quién canta, querida. a menos que tengas menos de, qué sé yo, 20 años, quizás, pues maybe no sé, Bueno, no igual, sabes quién él podría ser, pero no no sé, contra, debería o saber sea, quién. yo creo que es más hacia No, nuestra generación, Julio. No me... no, pero, o sea, tampoco es como que por eso mismo, porque ha sido un ícono y yo creo que todo el mundo tuvo a su mamá poniendo música de Juan Gabriel en la casa en algún momento. O sea, todo latino. Todo latino, por lo menos, sí. Sí. Bueno, Una de las categorías que los Ambis tienen que me estuvo bien interesante es el mejor uso de video en un podcast. Y eso lo ganó el podcast Tales on Road, que también es de Sonoro, que es un podcast de Dungeons and Dragons. Y pues es una gente que ellos están ahí 2 horas haciendo su campaña de Dungeons and Dragons. Y eso está bien interesante porque no es como que el mejor video podcast, no, es el mejor uso del video en un podcast, que está cool esa separación. Y lo que tú mencionabas de que hay ayuda, sí, el Podcasting Seriously Awards Fund. Esto es un fondo que está ayudando a personas de color o personas negras, personas queer y personas trans a cubrir gastos de inscripción de cualquiera de estos premios que hay por ahí, porque hay un montón. O sea, de que tú quieres entrar, pues puedes aplicar, ¿verdad? Con esta gente. Puedes ir al newsletter y encontrar el link directo a este fondo que te podrían ayudar. Así que chequealo. Y pues otras cosas también que están pasando alrededor de la industria es que por primera vez los podcasts superaron a la radio AM/FM en el tiempo de escucha de audio en Estados Unidos. En 10 años solamente hubo este cambio. Los podcasts tienen 40% del tiempo de escucha y la radio 39%. Es un poquito, es un por ciento nada más, pero son más. Así que estamos ganando. ay María, yo no lo vería así. No. Pero está bien interesante Oye, ver cómo... en un tornado, en un huracán o lo que sea, el podcast no te va a dar la información que te da la radio. No, claro, sí, no. O sea, de eso totalmente. O sea, sí, cuando no hay internet y no hay luz, el radio siempre va a estar ahí. Yes. Bueno, y vamos entonces a pasar a los tips, trucos y estrategias. Nuestra compi podcaster Ariel Nissenblatt compartió lo que ella dice, una guía optimista para mercadear y crecer tu podcast. Son un montón de tips nuevos que ella está dando para crecer tu podcast. Cuéntame de eso. Bueno, entre las cosas que ella estuvo mencionando, seleccionaste 4, que creo que porque 22 está heavy meterla en el newsletter. La primera es que busques un nicho. Es importante, ¿sabes? Ajá. Hablarle a todo el mundo es hablarle a nadie. La segunda es que trates de crear comunidad antes de seguir un algoritmo o que el algoritmo te reconozca. Tú lo que quieres es que ese grupo de gente la den todo por ti. Los superfans de los que habla Pat Flynn. Eso es lo que tú quieres. El tercero es los downloads no son el número importante y eso lo hemos dicho 800 veces en este podcast. ¿Por qué? Porque todo va a depender de tu objetivo. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? Además, busca el ecosistema completo. ¿Quién abre tu newsletter? ¿Cuánta gente iría a un evento? Etcétera. ¿Sabes? Eso es lo que realmente habla, no los downloads necesariamente. Y la cuarta es que los sistemas protegen tu creatividad y es totalmente cierto. Si no, nos quemamos. Si no hay un workflow que se te haga más fácil o más llevadero o organizado hacer el proceso de lo que estás haciendo, esa producción de tu podcast, te vas a quemar bien duro. Totalmente. Y eso, del burnout hemos hablado aquí un montón. De estos, ¿cuál tú crees que sería el que más fácil se puede implementar y mejor retorno tiene? Como que, ¿verdad? El que más beneficios nos podría dar a nosotros. Yo creo que de la comunidad va a partir el resto de cosas. De ahí es que puedes vender, de ahí es que van a tener esa gente fiel, etcétera. Y definitivamente, siendo específico, es que vas a lograr esa comunidad. Así es que es como que todos están relacionados, porque si no creas un sistema, entonces te puedes quemar. Pero para mí esas son las 3 más importantes, si te diría yo. En ese orden, especificidad, comunidad y un sistema.
Sí, y esto, la abundancia, ¿no? Y lo de tener ese nicho. Ella menciona, ¿verdad? Que hay 4 millones de podcasts allá afuera. Mucha gente, y eso lo veo a cada rato en threads y en redes sociales, como de gente que dice, ay, no, hay demasiados podcasts. Actually, es bueno que hayan tantos podcasts, porque te da una dirección. Es como que, ok, pues, hay un montón de podcasts, ¿verdad? Que yo quiero hablar de este tema. Y ya hay podcasts que están hablando de este tema. Pues, ¿cómo lo puedo hacer diferente? O sea, no hacer la misma cosa. O sea, que ser específicos, ver lo que está allá afuera y después buscar una manera nueva de hablar de esas cosas, hablar de ese tema y ser específico. Y por eso es que ella dice que el nicho te da dirección, que eso es bien importante. Sí, definitivo. Bueno, y pasando a otro de las notas de Tropical Podcasting, la gente de Podpage está dando otra guía completa, pero esta vez para grabar un podcast desde el celular. ¿Qué tienes que hacer para grabar un podcast desde el celular? Ellos mencionaron, ¿verdad? Equipo y esto y qué celular y qué micrófono esto. Yo no incluí nada de eso e incluí más otras cosas que uno debe controlar. Que a veces quizás no puedes controlar tanto, pero tienes que hacerlo, tienes que tratar de controlarlo lo más posible. Yo creo que son cosas que pasan desapercibidas, que tal vez nos enfocamos más en la parte técnica, pero si no tienes estas otras cosas, pues se puede afectar la grabación. Entonces, una de ellas es controlar el entorno. Si estás en una actividad, es bien difícil que controles el entorno porque la actividad está pasando y no puedes decir, todo el mundo pare, por favor, que voy a grabar mi podcast. Obviamente, no puedes hacer eso, pero lo que sí puedes hacer es separarte un poco del área o puedes tener un micrófono unidireccional en el que puedas grabar desde tu teléfono, que se conecte, etcétera. Así es que, pues, tener esa idea bastante presente, ¿no? A no ir a un lugar donde hay un eco brutal, ¿sabes? No te vayas a grabar al baño. Además de que vas a tener unos efectos especiales adicionales, yo no iría al baño a grabar porque, o sea, es mucho eco, demasiado eco. Otra cosa es que asegures tu grabación. Ten lo que sería en un buen español, un backup de tu audio, ¿sabes? Para que, si estás entrevistando a alguien, el invitado o la invitada también haya un backup, porque si de repente algo pasa que se afecta ese audio que tú estás grabando, te quedaste sin el episodio, te quedaste sin lo que ibas a hacer. Y también tener en cuenta lo que siempre tenemos en cuenta cuando estamos grabando, mantener una distancia del micrófono, tener algo para evitar el popeo, etcétera. ¿Sabes? Como que tener esas cositas que siempre las tenemos en cuenta cuando estamos en un lugar controlado, pues tenerlas en cuenta entonces cuando estás por ahí en la calle. Yo sé que puede haber mucha gente por ahí que tú le digas, sí, yo grabo mi podcast con el celular y te miran así de reojos, como que, ¿y esta persona? ¿Y este qué hace? Pero yo sí pienso que tú puedes grabar un buen podcast en audio, obviamente, hasta en video también, pero tú puedes grabar un buen podcast con un celular, pero sí tienes que controlar el entorno lo más que puedas. Como tú dices, un buen micrófono, tenerlo en una buena posición. Yo me acuerdo que yo grababa un podcast con una persona y ella estaba desde su apartamento. Y en ese momento tenía el último iPhone, no me acuerdo qué sé yo, maybe era el 14 o el 15 o algo así. Y yo le decía, ok, pues busca todos los libros que tengas, coge todos los libros que tengas, ponlos ¿verdad? En una torre hasta que puedas poner el micrófono justo al frente de tu boca, o sea, en cuestión de altura. Porque ella, además de que era alta también, pues como que pues tú pon los libros en una torre y cuando el celular esté frente a tu boca, pues ahí lo grabas. Y si puedes, ¿verdad? Lejos como mencionaba aquí, lejos de la ventana, pon algunas almohadas y qué sé yo, y así, eso mismo. Ella, creó como el castillo, ¿verdad? Con las almohadas y tenía sus libros y así, y se escuchaba súper bien. Pero esa es la cosa, o sea, tienes que, porque si te lo tienes así en la mano, como si estuvieses mandando un mensaje de voz por WhatsApp, y sí, mira, estamos aquí, y ahí, acá, y de aquí, acá, y aquí, acá, pues se va a escuchar feísimo, y nadie va a querer escuchar eso. Aunque parezca que grabar un podcast con el teléfono es un estándar bajo, de verdad que se puede hacer algo bien hecho, pero hay que estar seguro, ¿verdad? Hay que controlar ese entorno lo más que se pueda y asegurarte de que salga de lo más calidad posible, ¿sabes? Con un buen micrófono, y si estás usando el micrófono del celular, pues, ¿verdad? Arreglar todo posible alrededor de ti para que se escuche bien. Sí, igual es un podcast guerrilla, ¿sabes? Sí es un podcast guerrilla.
Si es así de estilo, me voy por aquí, Sí. voy a hacer esto y lo otro. Es un estilo y puede Ujú. ser sumamente atractivo, pero si el mensaje se pierde y no escucho lo que estás diciendo, ya entonces deja de ser atractivo. Por eso es que es importante tener eso en cuenta. Bueno, y RSS activó la función de Alternate Enclosures. Cuéntanos un poquito cómo nos afecta eso a nosotros como podcasters, Julio. Bueno, si estás usando rss.com, ¿verdad? Como tu hosting, o si lo estás considerando, tienes que saber que ahora ellos están activando esa función de Alternate Enclosure, que es una función del podcasting 2.0, que lo mencionamos la semana pasada, que es una de las maneras de agregar video HLS a tu RSS feed. Pero el Alternate Enclosure no es solamente video, es agregar cualquier otro file a ese RSS. Y una de las cosas que ellos están promocionando, ¿verdad? Con esta nueva función es que puedes agregar un file de audio de menor calidad. ¿Y por qué tú harías eso, verdad? Porque estás preguntando, pues, ¿por qué yo quiero agregar algo de menor calidad? Es porque la gente que te esté escuchando, la audiencia que te esté escuchando, que tenga mala conexión, que estén en una montaña o que estén en un lugar, en un país, en una ciudad, en un pueblo, que no tenga buena conexión, ¿verdad? De internet o de señal, la aplicación entonces bajaría ese podcast, ese file de menos calidad para que entonces lo puedan consumir sin interrupciones. Porque si no, si es un file bien grande, que es lo que pasa, ¿verdad? También con el video, pero si es un file bien grande, pues entonces pues no se puede consumir porque se para o lo que sea. Así que esto es algo, es cuestión más de pensar, ¿verdad? De si de repente tú sabes que tu audiencia, ¿verdad? Estás quizás en un país que no tiene una buena conexión o mucha gente en tu audiencia está en lugares lejos, pues es algo para considerar a esa audiencia, ¿no? De que quizá tenga mala conexión. Bueno, ¿y qué está pasando contigo, Julio? Esta semana están pasando muchas cosas que de repente, después en algún momento las daremos con más detalle, pero lo más importante que tú que nos estás escuchando tienes que saber, y más si estás en Puerto Rico, es que por ahí viene el próximo Meetup Podcastero y con una invitada especial. Es Mayra. Mayra va a estar en el Meetup Podcastero. Sí, Finalmente. voy a estar por PR, así es que quiere decir que voy a encontrarme en el Meetup Podcastero, que es en marzo. Tenemos fecha ya, ¿verdad? La tiramos al medio. Tenemos fecha, sí, da la exclusiva. Gracias, qué emoción. Se me perdió mi calendario. Aquí, el Meetup Podcastero va a ser el viernes 27 de marzo. Hora y lugar a discutirse, pero la fecha ya está, así es que sepáralo. Probablemente va a ser por la tarde, sabemos que es un viernes, así es que probablemente va a ser así después de las 5 de la tarde. Separa esa tarde para encontrarte con nosotros. Sí, y si estuviste en el pasado, sabes que hubo una dinámica distinta, estábamos hablando, ¿verdad? Todo el mundo estaba hablando, todo el mundo pudo dar su opinión y hizo sus preguntas, y fue una conversación bien interesante. Vamos a hacer algo similar también, pero estamos pensando otro tipo de formato. Pero sí, o sea, sí, como Mayra menciona, separa esa fecha, si estás en Puerto Rico, porque ya te queremos ver por allí. Oye, si quieres viajar y llegar, no me va a molestar tampoco. ¿Sabes? También, claro que sí. O sea, sí, ya dices, bueno. Todo el mundo está invitado. Claro, si quiero llegar, llégale, no pasa nada. Bueno, y contigo, Mayra, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Conmigo. Conmigo, ¿qué está pasando? Pues mira, como mencioné en uno de los episodios, hice una pausa de Alto y Claro para reestructurar un poco y fue justa y necesaria, y en esas estoy en reestructuración, pero entonces es que estoy moviéndome un montón con clientes y la verdad se me está haciendo bien difícil dividirme. Sí, o sea, es como que tengo que editar, no puedo ponerme a grabar ahora, así es que en el poco tiempo que tengo de trabajo, pues como lo divido, pues los clientes me están pagando, así es que tengo que tirar para allá. Pero mira, pues tú me contaste que esta semana, en estos días, vas a hacer algo bien interesante con relacionado a tu trabajo. ¿Yo? ¿Qué? Lo que me dijiste que vas a ir a la escuela. Ah, sí, voy a ir a la escuela de mi nene.
No sé cuán, pero el asunto es que hacen así como un show and tell de los papás. Y entonces, pues claro, esto lo siento para los médicos que me están escuchando, pero todos son médicos los que están yendo ahí. Y como que yo de repente dije, bueno, pues yo voy a ir a hablar de podcasting, ¿sabes? ¡Boom! Olvídate. Voy a hablar de lo que yo hago, podcasting. Ponle Y micrófono ahí a esos nenes y que hablen. que eso es lo que voy a hacer, les voy a poner el micrófono y van a empezar a grabar porque a mi hijo le encanta estar frente al micrófono y grabar, así que pues, ¿por qué no? Hello. ¿Cómo? Escucharse es la cosa más cool del mundo para él, así que yo dije, bueno, pues estos nenitos de seguro van a querer hacer algo similar, así que por ahí me voy a tirar. O sea, ¿cómo no? ¿Verdad? Ver los genes. Mamá, ¿podemos grabarnos? Esa es la pregunta siempre. Así es que nos grabaremos. Bueno, eso fue lo que pasó en el podcasting esta semana. Si quieres seguir al día con la industria, ve a tropicalpodcasting.com y suscríbete a Tropical Podcasting. Es gratis y te llega toda la semana a tu inbox. Recuerda que la gente que más sabe de podcasting lee en Tropical Podcasting todas las semanas. Y acuérdate de decirle a tu compi podcaster que se suscriba para que esté al día con lo último que está pasando en el podcasting. Este podcast se grabó en Riverside. Tú también puedes grabar con Riverside usando el link en la descripción del podcast. ¿Y dónde te encuentran? Me encuentran en tropicalpodcasting.com, en Instagram, en Threads, también en LinkedIn como Julio Axel Ponce. ¿Y a ti? Me encuentras en podcasterasmedia.com o como Mayra Ortiz Nieves en Instagram. Bueno, hasta aquí nos trajo el barco. Check it. Nos escuchamos en la próxima.